yo estudié era una escuela bíblica, y más que un instituto, era un programa de entrenamiento para el ministerio. Y en ese lugar llegaban hombres de todo México y de Estados Unidos, y no sé, ellos llegaban y ellos vaciaban lo que Dios había puesto en el corazón de ellos, el depósito que había en ellos hacia nosotros como alumnos. Yo recuerdo un día, estaba la presencia de Dios tan fuerte en ese lugar. Pocas veces en mi vida he visto la presencia de Dios tan fuerte como en esa reunión. Y había una manifestación del Espíritu Santo externamente. Veías jóvenes en el piso tirados, unos llorando, algunos temblando, unos hablando en lenguas. Estaba Dios visitando ese lugar, moviéndose en ese lugar. Y estaba una amiga de nosotros, una amiga que estaba en la escuela, y ella estaba, cuando todo eso estaba sucediendo, ella estaba sentada. Ella estaba sentada y veía todo lo que estaba pasando, y ella simplemente lloraba. Ella simplemente lloraba al ver todo lo que estaba pasando, y ella empezó a preguntarle a Dios: ¿por qué a mí no me sucede eso? ¿Por qué y ella empieza a tener una pregunta con Dios? ¿Por qué ella no está teniendo una manifestación externa del Espíritu Santo? Y hay manifestaciones, lo es en la Biblia. Hay gente que caía al piso, había gente que hablaba en lenguas. Tú lo ves en el libro de los Hechos, diferentes tipos de manifestación externa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a la vida de esta chica mientras ella está llorando y está en ese lugar, y el Espíritu Santo pone atención a lo que le dice. Le dice: la mejor manifestación del Espíritu de Dios y de ser lleno del Espíritu de Dios es el amor al prójimo. Ahora, yo dudo, escuchen bien, yo como Bernardo, como pastor, dudo de una vida que dice ser llena y bautizada en el Espíritu Santo y no siente compasión ni siente carga por aquellos que se están perdiendo. A mí eso me causa un choque, el ver que nosotros podemos ver a nuestra familia, amigos, vecinos, compadres, X o Y persona que está caminando en dirección a una eternidad sin Jesús, y que nuestro corazón se mantenga tan indiferente. Yo no creo que esa persona esté siendo llena del Espíritu Santo. No lo creo. No lo creo. Y en la Biblia tú lo vas a ver. En la Biblia, como de repente, y así dice, y de repente. La Biblia habla de repentes, que venía el Espíritu Santo y venía la iglesia, y la iglesia se levantaba y se avivaba, se empezaba a experimentar un avivamiento. Por ejemplo, ¿sabes tú que más o menos después de que pasa el tiempo de Hechos de los Apóstoles, pasó como 150 años después de eso, cuando la iglesia empezó a tener su primer declive, empezó a vivir en una tibieza? La gente habían experimentado un avivamiento, y de repente pasó un siglo y medio cuando la iglesia entra en un momento de adormecimiento, y la iglesia se empieza de una manera a distraer. Y eso ha pasado en el resto de la historia de la iglesia. Podemos ver en la historia de la iglesia avivamientos que han venido sobre el pueblo de Dios, y de repente un despertar, y pasan los tiempos, pasan los meses, pasan los años, y de repente eso como que viene hacia abajo. Hace años atrás, en una iglesia, en un lugar aquí en California llamado Azusa, en la calle Azusa, había un hombre llamado William Seymour. William Seymour era un hombre moreno,
tenía un ojo, era tuerto. Y de repente William Seymour llega a California sabiendo que Dios le había enviado para traer un avivamiento a ese lugar. Y William Seymour causó un choque con los ministros que había ahí. Número uno, porque era moreno. Número dos, ese hombre caminaba por las calles y entraba a los contenedores y sacaba comida de los contenedores, y de esa comida la llevaba a su casa, y de ahí comía su esposa y sus hijos. Y él tenía una iglesia muy pequeña, que su púlpito era una caja de madera, y ponía como si fueran ladrillos, y ponía tablas. El piso de la iglesia de William Seymour era estiércol con aserrín. Y de repente ese hombre, con un corazón anhelante y deseando y perseverante que Dios viniera a visitarles, un día viene el Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Y de ahí vino un mover donde la gente empezó. Una característica de ese avivamiento y de esa visitación del Espíritu Santo es que la gente empezó a hablar nuevas lenguas. Y la gente empezó a hablar nuevas lenguas, y de ahí nació lo que es Asambleas de Dios, y empezaron a hacer muchas denominaciones. En el mismo tiempo que Dios estaba visitando ese lugar, estaba visitando Gales. Y en Gales estaba sucediendo otro avivamiento muy parecido. Lo mismo Dios estaba obrando. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, y eso empezó a ir hacia abajo. Empezó a ir hacia abajo. Y hoy la iglesia recordamos eso. Hoy tú puedes ir a ese lugar donde todo inició y simplemente es una casa. No hay nada ya ahí de lo que un día fue. Y tú te das cuenta cómo Dios de repente ha traído ciertas visitaciones o avivamiento, pero de repente la iglesia volvemos a ir abajo. Un hombre que yo lo conocí en la Ciudad de México. Él era un americano, y él empezó a venir a ciertos lugares de México a hacer campañas a través de la iglesia apostólica. Y ese hombre Dios lo usaba y predicaba en lugares y sucedían milagros. Milagros, milagros, milagros. Dios venía, y en los lugares donde ese hombre predicaba, Dios estaba moviéndose de una manera sobrenatural. Y ese hombre poco a poco empezó a él a perder el enfoque. Cuando ese hombre se va y está en Florida, Dios empieza a visitar el lugar donde él está. Pero pasó algo con ese hombre. Él dejó de oír. No dejó de oír, vamos a decir, a Dios. Dejó de oír a la gente que le rodeaba. Y ese avivamiento que empezó a despertar en algunos estados del centro de la República y en Florida, todo eso se vino hacia abajo. En el año 94, 95, 96, hasta el 2002, México experimentó una visitación del Espíritu de Dios. Cuando nosotros no nos tocó estar en ese tiempo, pero en Zacatecas hubo un mover donde vino el Espíritu Santo, una visitación del Espíritu Santo, donde la iglesia de Zacatecas se hizo una sola. En Zacatecas hay un salón que se llama Bonito Pueblo. Hagan de cuenta el Chaparral, pero mucho más grande que eso. Todas las iglesias, no importando denominación, todas las iglesias se empezaron a congregar en ese lugar en Zacatecas. Había un mover del Espíritu Santo, Dios viniendo, trayendo una visitación. Pastores de todo México venían a Zacatecas a beber de lo que Dios estaba haciendo ahí. Regresaban a sus ciudades llenos del fuego, llenos de lo que Dios había depositado en sus corazones, y las iglesias empezaban a experimentar un mover del Espíritu Santo. A nosotros nos tocó parte vivir en esta ciudad cuando Dios empezó a traer una visitación de parte del Espíritu Santo a nuestra ciudad. Y de repente eso empezó a bajar. Luego se escuchó, algunos escucharon o vivieron, o en algún momento has escuchado Ciudad Juárez.
Dios empezó a traer una visitación en Ciudad Juárez, donde cientos, miles de pastores fueron a ese lugar. Yo estudié en la escuela de esa iglesia. Cuando había un mover fresco del Espíritu Santo, gente fue a beber de todas partes de México y del mundo a ese lugar, lo que Dios estaba haciendo. Y de repente empezó a haber un declive. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Algunos de los que estamos aquí hemos experimentado eso que te estoy hablando, donde has experimentado cuando Dios viene a tu vida, sopla sobre tu vida y hay un fuego dentro de ti que dices, no lo puedo controlar, pero de repente algo también sucede y ha venido nuestra condición hacia abajo. Y ha sido la historia. Hoy en día yo escucho y intencionalmente me meto a ciertas iglesias de hombres que sé que han experimentado un mover del Espíritu Santo fresco en su vida. Y yo veo algo que hoy en día la iglesia es algo como que lo deseamos, pero no a la vez. Porque sabemos que eso es algo que necesitamos, pero a la misma vez decimos, nos asusta. ¿Por qué? Porque cuando cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, va a haber una señal, va a haber una manifestación, va a haber una evidencia de que Él esté obrando. Y cuando Él venía, tú lo puedes ver en la historia, algunos de los que estamos aquí en el 99, en 2000, 98, por ahí, la gente orabas por la gente, tenía uno que caer al piso para decir, Dios me tocó. ¿Alguien le tocó eso? ¿Alguien le tocó vivir eso? Un momento donde la gente que oraba por ti, y no estoy diciendo que no era Dios, era Dios. Pero a la misma vez en nuestro enfoque se empezó a poner en la manifestación externa del Espíritu Santo. Tenías que hacer algo para poder decir que Dios me tocó. Tenías que responder de cierta manera para sentir que Dios te tocó. Y hay evidencias, la Biblia está llena de evidencias externas que viene el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de sus hijos. Y hay cosas que suceden. Pero yo quiero hablarte de lo que sucede internamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Porque escuche, nos podemos volver especialistas. Nos podemos volver especialistas en imitar lo que el Espíritu Santo hace externamente. ¿Sí me estoy explicando? Ayúdenme y contésteme. ¿Sí me estoy explicando? Podemos imitar externamente lo que el Espíritu Santo hace. Algunos simplemente decimos oramos y empezamos a orar en cierto tono, nuestro cuerpo se empieza y decir, ¿será que Dios está ahí? Yo recuerdo una vez que estaba una persona, y no digo que no sea Dios, quiero que me entiendan por favor. Estaba el Espíritu Santo, estaba una persona orando y que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre su vida y como que estaba llorando y temblando y de repente ¡pic! Suena el teléfono y dice, espérame, me llegó un WhatsApp y empieza otra vez. ¿Sí me estoy explicando? Nos volvemos tan especialistas, tan profesionales, pero hay evidencias internas que esas no se pueden imitar, que ahí por más que nosotros hagamos no podemos hacerlas. Vamos a ver la número 1. Mire, yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo he visto cosas que a lo mejor usted nunca ha visto. Y usted ha visto cosas que yo nunca he visto. Un día estábamos en una reunión de oración en una bodeguita más chiquita de la mitad de esto.
Y empezamos a orar. Habíamos como unas 200 gentes apretadas en ese lugar. Ven, Espíritu Santo, ven. Manda tu lluvia sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Y empezamos a orar. A lo mejor usted me dice, estás loco, eso no sucede. No me importa lo que tú pienses. Yo te estoy diciendo lo que yo te estoy hablando. Y tienes todo el derecho de creer o no creer. Estamos orando en ese lugar. Y en el lugar donde estábamos orando, empezó a llover, como si no hubiera techo. Como si no hubiera techo. Y dijimos, está lloviendo. Y dijo el pastor, se está goteando. Y se agarró así y dice, se está goteando. Y en eso sale el líder de jóvenes y salimos de ese lugar para ver qué estaba. Dijimos, está lloviendo mucho. Y afuera no estaba lloviendo nada. Y empezamos a vernos la ropa y empezamos a darnos cuenta que el agua que caía era un agua como aceite. Un día estábamos en casa de un amigo en Pasadena. Estábamos orando en su casa, él y yo. Y estaba su esposa en ese lugar y estábamos orando. Era un departamento muy chiquito. Y en eso, cuando terminamos de orar, estaba Dios en ese lugar. Cuando terminamos de orar, cuando volteamos así, en el cuarto donde estábamos, era lo que era como un estudio. En el lugar donde estábamos había una huella en la alfombra. Escuché una huella. Mis manos no son muy grandes, pero una huella mucho más grande que mi mano. Pero era la huella como de un león. Y ese lugar estaba mojado. Y son cosas que a veces tú hablas y la gente dice, eso no sucede. Sí sucede. Las intentamos creer, las creemos. Las anhelamos, las anhelamos. Pero hay evidencias más fuertes que eso que suceden en la vida del hombre. Porque eso puede pasar. Saúl profetizó cuando Dios ya lo había abandonado. Podemos fluir en un don y Dios ya no está con nosotros. Pero hay algo internamente que ni el diablo ni nadie, ni tú y yo lo podemos fabricar. Que solamente Él hace cuando viene a llenar nuestra vida. Isaías capítulo 6, ahí nada más lo puedes leerle en tu casa. Está el profeta Isaías teniendo una visión. Ve al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Está viendo al Señor, ve los cielos abrirse. Y la primera reacción que el Espíritu que Isaías tiene dice lo siguiente. ¿Alguien recuerda qué fue la primera palabra que Isaías dijo? A ver, lo de la primera reunión no sabían mucha Biblia. A ver, espero que aquí. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, ¡ay de mí! Que soy pecador de labios inmundo. O sea, en el momento que él tiene un encuentro con la presencia de Dios, inmediatamente eso provoca un quebranto y una humillación en el corazón de él. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo va sobre la iglesia matando y encerrando a cristianos, y va y de repente se encuentra con el Señor. Pero el apóstol Pablo se levanta temeroso y temblando. Algo sucedió dentro de él que causó una humillación y un quebranto en el corazón del apóstol Pablo. Una de las evidencias del Espíritu Santo y de las señales del Espíritu Santo que está viniendo sobre la vida de un hombre o de una mujer es que estamos experimentando el quebranto y humillación de parte de Dios en nuestra vida, que nos va a llevar a un arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Sí me expliqué? La Biblia habla de un hombre, la historia habla, la biografía de un hombre que se le llamaba el príncipe de los predicadores.
Y un día ese hombre estaba predicando a una multitud de gente. Eso fue hace años atrás. Y ese hombre está predicando y de repente abre su Biblia y lee lo siguiente, Hebreos, porque escrito está que los hombres mueran solamente una vez y después el juicio. Y al final del lugar donde estaban se oye, ¡ah! Alguien gritó. Y todos se quedaron. En medio de la multitud se escuchó un ruido espantoso, un grito. Y después vuelve a leer este hombre, porque escrito está que los hombres mueran solamente una vez y después el juicio. Y de otro lado, ¡ah! Y la gente se empieza a sacar de onda. Y cuando él vuelve, lo corren y le dicen, detente, ya no sigas leyendo. Y dice, ¿por qué? Porque han caído muertos estos hombres. Y cuando él empieza a orar, hace una oración, dice en la biografía de él que la multitud que estaba en ese lugar empezó a correr hacia la plataforma, hacia el altar donde él estaba. Y la gente habla que cuando ellos corrían, ellos sentían que la tierra se abría y el infierno estaba clamando y pidiendo las almas de ellos. Y la gente llegaba al altar y la gente con un quebrantamiento y una humillación y con un clamor de arrepentimiento que ellos estaban experimentando. Muchos de los que estamos aquí en algún momento podemos hasta hablar en lenguas y aún así no hemos experimentado esa humillación y ese quebranto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sabido y hemos aprendido cómo hacerlo externo, pero internamente no hemos experimentado ese quebrantamiento y esa humillación de parte del Espíritu Santo, que no lo hace para aplastar ni condenar nuestra vida, sino para transformar nuestra vida en el hombre y en la mujer que Él desea que seamos. El apóstol Pedro está en Lucas capítulo 5 versículo 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. En el momento que él ve quién es Jesús y se encuentra con Jesús, causó un quebranto y una humillación que él reconoce la miseria y la carencia que hay dentro de él, y qué tan falto y qué tan necesitado está de la gracia y del perdón y del amor de Dios sobre la vida de él. Tú y yo en algún momento hemos experimentado esa humillación y ese quebranto en que dices, Señor, o sea que ¿sí me estoy explicando lo que le estoy hablando? Hola. Pero escucha la segunda señal que sucede internamente cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. A mí hay una biografía que es de mis favoritas de un hombre que se llama William Booth. William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación y él entrenaba jóvenes, los encerraba y los metía a buscar al Espíritu Santo, y Dios venía sobre la vida de esos jóvenes y eran llenos del Espíritu Santo, y después los enviaba a los prostíbulos, después los enviaba a las cantinas, a los bares, a los lugares más marginados a predicar el evangelio. Y dice en la biografía de William Booth que no había pueblo o aldea donde ellos llegaran y predicaran el evangelio y las cantinas siguieran abiertas después de ellos estar ahí. Dios venía y traía algo fresco. Pero William Booth dice que una de las cosas que él se aseguraba, y él pedía al Espíritu Santo y se aseguraba que sus estudiantes vivieran, era un profundo arrepentimiento en sus corazones. Porque eso era lo que los iba a llevar de una manera a vivir y a poder entender la vida que Dios quería que ellos vivieran. Y los iba a llevar a vivir una vida agradecida y una vida rendida completamente a la persona de Jesús.
Ahora, no solamente se trata de que experimentemos esa humillación y ese quebranto. La segunda señal que el Espíritu Santo trae a nuestra vida cuando hemos sido llenos de Él o bautizados por Él es una profunda convicción en nuestros corazones de cuánto Dios nos ama. Escucha lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 5: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Escucha, no vamos a poder despertar verdaderamente a los propósitos de Dios, fluir en el llamado de Dios, caminar en lo que Dios quiere que caminemos, hasta que podamos saber cuánto Jesús nos ama. Muchos de los que estamos aquí podemos decir: Dios me ama. Y es tan trillado y es un cliché: sí, Dios me ama. Pero en verdad no hemos experimentado el amor de Dios derramándose muchas veces en nuestros corazones. Y eso nos lleva a vivir condenados, y eso nos lleva a vivir dudando si Dios quiere lo mejor para nosotros o no quiere lo mejor. ¿Sí me estoy explicando? Ayúdenme. Escucha, Cintia y yo estábamos de misioneros en Oaxaca. Estoy hablando, ya tenía años de cristiano. Ya estábamos pastoreando en Oaxaca. Y un día Cintia no pudo ir esa vez. Lo más seguro es que estaba embarazada. Y llegué a ese congreso. Iba yo con el que era mi mentor ahí en la sierra. Y yo te puedo llevar a esa iglesia. Te puedo llevar a la fila en donde yo estaba sentado. No sé si a la silla, pero te puedo decir, yo creo que aquí era el lugar donde yo experimenté un bautismo del amor de Dios sobre mi vida. Te puedo decir qué canto estábamos cantando cuando yo sentí que el Espíritu Santo vino sobre mi vida y empecé a sentir el amor de Dios derramándose sobre mi vida. A la misma vez que Él se derramaba en su amor sobre mi corazón, empezaba a experimentar una libertad y una sanidad en muchas áreas de mi vida. Y desde ese día en adelante, habrá cosas que puedo dudar, muchas puedo dudar, pero hay algo de lo que jamás puedo dudar y voy a dudar en mi vida, nunca jamás, es cuánto Jesús ama mi vida. Jamás. Una evidencia es que vivimos en un quebrantamiento y en una humillación y en un arrepentimiento, pero a la vez estamos experimentando el amor y la gracia de Dios que viene y nos rescata y nos dice: yo te perdono y yo te limpio y yo te doy un nuevo nombre y tienes un nuevo destino. Es lo que está viviendo y lo puedes ver eso en la iglesia de Hechos. Ahora la tercera prueba, señal o evidencia del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Ve conmigo a Hechos capítulo 13. Abre tu Biblia y ve conmigo a Hechos capítulo 13. Ayúdame, Anuar. Me dicen ya cuando lo tengan. Hola, ¿sí están despiertos? Hechos 13:48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron en la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Versículo 52, todos juntos lo leemos: 1, 2, 3. Y se llenaron de ¿qué? ¿Y qué? Ahora ve conmigo a Lucas capítulo 10 versículo 21. Lucas 10, 21 dice: en esa misma ocasión Jesús ¿qué? ¿Sí lo tienes? 10, 21. En esa misma ocasión Jesús ¿qué?
Del gozo ¿de qué? Entonces, si decimos que la primera evidencia es una humillación y un quebranto que nos va a llevar a un arrepentimiento y abre la puerta para una transformación en nuestra vida, la segunda evidencia, hablamos que, ¿cuál era? ¿Cuál es la segunda? Una seguridad de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La tercera, según a los versículos que estamos leyendo, ¿cuál será? No los oigo. Que se produce un gozo interno en el corazón. Escucha, es un gozo que el Espíritu Santo trae porque hemos sido perdonados, porque se nos ha dado y nos ha derramado Dios un amor que no merecíamos. Es un gozo que no lo podemos producir tú y yo. Es un gozo que no lo podemos encontrar en las cosas que podamos poseer en esta vida. Es un gozo que nada ni nadie nos lo puede de una manera dar. Lo podemos comprar. Es un gozo que viene como la evidencia de que el Espíritu Santo está llenando nuestra vida. Es un gozo que está viniendo sobre nuestros corazones. Me encanta cuando están diciendo los apóstoles, vienen de que les acaban de dar una paliza. Acaban de ser golpeados, acaban de ser azotados y salen de ese lugar llenos de gozo. Salen de ese lugar sintiéndose honrados de haber sido golpeados por predicar a Jesús. Eso es una locura. Una locura que a lo mejor dices, me está llevando el tren, me está yendo mal en la vida, las cosas no están funcionando, pero aún haya un gozo dentro de tu corazón. La gente puede decir, estás loco, ¿cómo puedes estar con paz, con gozo en tu corazón cuando todo eso te está pasando? Porque es un gozo que no viene como consecuencia de lo que poseemos o de las circunstancias de la vida. Es un gozo que viene como consecuencia de estar siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Sí estás aquí? Es por eso que muchos vivimos, la verdad, sin gozo en nuestro corazón. No tenemos un contentamiento. No hay sol que nos caliente, como decía la abuela. Podemos poseer 1000 cosas si no tenemos gozo. Puedes tener 10 años dentro de una iglesia y sin experimentar, sin estar teniendo un gozo en tu corazón. Porque el gozo solamente viene a través de una llenura del Espíritu Santo. El salmista David está hablando en el Salmo 51, se había desviado, había perdido su enfoque y él piensa que su gozo vendrá a través de lo que puede obtener. Y llega un momento donde su vida es sacudida y él dice en el Salmo 51 versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. El salmista está diciendo, Señor, vuélveme a experimentar ese gozo que vino a mi vida en algún momento. Vuélveme otra vez a ese punto donde había un gozo, un cántico, una alegría. A mi corazón se regocijaba en la casa de Dios cantando, Señor, con los santos. Y el salmista está de una manera orando, vuélveme el gozo de la salvación. Quiero hacerte una pregunta, y no solamente estoy hablando en un gozo en tema de iglesia. ¿Tienes un gozo en tu corazón? Yo me hacía esta pregunta. ¿Tienes un gozo en tu corazón hoy en día en tu vida? En tu vida personal, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en la manera en la que estás viviendo tu vida, en la manera en la que Dios te está llevando. ¿Hay un gozo dentro de ti o es una carga? ¿Caminas tú y yo, caminamos por caminar? Simplemente por la costumbre o porque hay un gozo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida a pesar de lo que podamos estar tú y yo atravesando en nuestra vida. ¿Hace cuánto que perdimos el gozo y no nos hemos dado cuenta? Y es por eso que la iglesia nos hemos vuelto tan adicta a tantas cosas que hemos dejado de volvernos al Espíritu de Dios. Hoy en día la iglesia, escúcheme bien, A.W. Tozer dijo algo que me golpea mi cabeza.
Hay iglesias que el Espíritu Santo, hay iglesias donde el Espíritu Santo se ha ido y ni cuenta se han dado. ¿Sabías tú? Y a lo mejor lo has experimentado, lo estás experimentando, que podemos seguir viviendo esta vida que estamos teniendo sin la llenura del Espíritu Santo. No los oigo. ¿Sabías tú que puedes tú y yo vivir este cristianismo que estamos llevando sin una llenura del Espíritu Santo? Y es por eso que no hay gozo. Es por eso que podemos estar en la alabanza. Podemos estar así. Podemos estar aquí. Y a lo mejor tu cuerpo está aquí, pero tu mente y tu corazón se han ido desde que inició la reunión. Venimos por costumbres. Hay que cumplir con algo externo que nos haga sentir piadosos y buenos. Pero la vida interna no ha sido transformada. Dios lo hablaba esto a mi corazón: Bernardo, necesitas al Espíritu Santo. Vuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Versículo Hechos capítulo 4, el cuarto punto. ¿Cuál es la cuarta prueba o evidencia o señal que el Espíritu Santo está llenando nuestra vida? Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos ¿de qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 7. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida, ¿qué hizo? Ayúdame, ¿qué hizo? Si lo tienes en versículo 20, no lo tienes, versículo 20 dice: y enseguida, aquellos que traen Biblia, ¿qué dice? Comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Escucha, la cuarta evidencia, prueba, señal cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un hombre y está siendo llenado ese hombre o esa mujer, es que va a glorificar el nombre de Jesús. Se va a convertir en un proclamador del mensaje. Va a ser alguien que no puede quedarse callado. Va a ser alguien que no puede que permanecer mudo ante un mundo que de una manera se está perdiendo. Hechos capítulo 4 lo acabamos de ver. Son llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra. Escúcheme bien, hermano, voltéeme a ver. Voltéeme a ver. Es perder, escúcheme bien. Estamos viviendo una religión, y la religión nos puede llevar a una eternidad sin Jesús y al infierno. Escuche, podemos vivir una religión creyendo que iremos a la eternidad con Jesús y pecando de una manera lo que llamamos santidad por sustracción. Por simplemente no hago nada malo, pero no predico el evangelio. Y dice la Biblia: sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. ¿Y sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Entrenarnos en la piedad y entrenarnos en una vida moral, pero sin poder transformar a nuestra comunidad. Y simplemente ser una iglesia centrada en nosotros mismos, donde hemos perdido el objetivo. ¿Cuál es el corazón del evangelio? Amar a Jesús. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es? No los oigo, ayúdenme, ¿están dormidos? ¿Cuál es? ¿Amar a quién? Al prójimo. No hay. Tú me puedes decir que oras 20 horas. Yo te puedo decir que leo la Biblia y que oro y me sé tantas cosas, pero si no soy alguien que glorifica el nombre de Jesús,
a través de mi adoración y de la proclamación del mensaje, estoy frito. A Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. No hay. Lee la Biblia. Lee la Biblia desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que nunca vas a ver que Dios vino a un lugar y la gente permaneció en silencio. La gente se levantó a proclamar el mensaje de Jesús a donde quiera que ellos iban. Hoy en día, hablaba con el pastor Alejandro en esta semana y él me hablaba. Me dice, oye, fíjate que me acordé porque me dijeron de una escuela que hay en Brasil y esto y el otro. Y empezamos a hablar y yo le dije, Brasil, si alguien está teniendo una visitación de parte del Espíritu Santo hoy en día, ¿sabes qué nación es? ¿Sabes qué lugar es? Brasil. ¿Y sabes por qué está siendo conocido? Algunos ni sabemos porque estamos completamente desconectados de eso. ¿Sabes por qué Brasil está hoy en día siendo de una manera conocida? No por su gran carnaval, sino porque están llenando estadios. Y no para congresos, llenando estadios con jóvenes y señoritas, matrimonios jóvenes que se están levantando en oración y en ayuno. Y tú ves con sus zapatos en sus manos, haciendo un voto y un compromiso y un pacto a ir a las naciones de la tierra a predicar el nombre de Jesús. Y no hay lugar ahorita, escúcheme bien, en Medio Oriente donde no hay brasileños que están llegando a entrar a predicar el evangelio a ese lugar. Y no lo ves en una manifestación externa cayendo y eso, que es bueno. Pero algo está sucediendo y despertando sus corazones a ir a glorificar el nombre de Jesús a los lugares donde nunca se ha predicado el mensaje de Jesús. Gente que dice, no vamos de misioneros. Yo estuve en Turquía hace unos años y llegaron ahí unos brasileños. Uno de los jóvenes que es el organizador de esas reuniones de oración y de ayuno. No se juntan, no viene Alex Campos, no viene Marcos Brunet, no. Ellos se juntan a orar y ayunar, nada más. Jóvenes, miles, cientos, 30,000, 40,000, 50,000 jóvenes en un estadio. Y ese hombre, ese chico que estaba ahí nos decía, nosotros estamos listos para enviar misioneros a Turquía. Y no son enviados como misioneros, son enviados como mártires. Gente que no tiene la mentalidad de venir 1 o 2 años. Gente que viene con una mentalidad de echar raíces y rendir su vida y entregar su vida en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está viniendo sobre ellos y los está llenando. Si no hemos experimentado eso, hagamos una pregunta y detengamos nuestra vida y digamos, Espíritu Santo, ven. ¿En verdad esto es el cristianismo? ¿Alguien ha leído la iglesia de Hechos? ¿Alguien ha leído Hechos? Contésteme. ¿Alguien ha leído el libro de Hechos? Hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, terminando los evangelios. Que haga una pregunta y contésteme, no se quede callado, por favor. La iglesia que usted ve aquí, ¿es la iglesia actual? ¿Es la iglesia actual? ¿Estamos así de parecernos a ella? ¿O estamos a siglos? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto gente que sabe hacer iglesia, gente que tenemos conocimiento.
Gente hoy en día, la iglesia, podemos convertir y hablar psicología, humanismo, nueva era, un mensaje motivacional. La iglesia de Corintios le decía al apóstol Pablo: háblanos un mensaje humanista, Pablo, háblanos un mensaje lleno de sabiduría que nos infle más de conocimiento. Y el apóstol Pablo dijo: no, mi predicación no es con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Porque ustedes no ocupan mayor conocimiento, le dice el apóstol Pablo. Ustedes ocupan que el poder de Dios venga, que va a transformar la vida de ustedes. ¿Hace cuánto que dejaste de glorificar a Jesús? Y con esto termino, el número 5. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Sin embargo, versículo 26. Cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Léelo conmigo, por favor, ahí en tu lugar. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios, ¿qué dice? Ayúdeme si lo tienes, versículo 10. A quien Dios, ¿qué? Reveló esas cosas. ¿Por medio de qué? Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es la quinta prueba de que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros? Que viene a nuestra vida una revelación de la palabra de Dios. Escucha, el conocimiento es muy importante. Escuchen, conocimiento es muy importante, pero el conocimiento no cambia. El conocimiento no cambia. Te ayuda, pero no transforma. Lo que transforma es la revelación que viene del Espíritu Santo en el conocimiento que tú has adquirido. Y eso solamente viene cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Conocimiento nos ayuda, pero revelación nos transforma. Y muchos de los que estamos aquí podemos tener la mente llena de conocimiento, pero la transformación, eso viene a través de la revelación de la palabra. Y eso solamente viene cuando el Espíritu Santo está viniendo a nuestra vida. Termino con esto. Efesios 5:18 dice la traducción actual: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. La NTV lo dice de esta manera: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Lo que Él está diciendo es: hay cosas de lo que te puedes llenar y controlar nuestras vidas, pero eso no nos va a ayudar. Nos va a dejar vacíos tarde o temprano a como estábamos antes. Y le dice el apóstol Pablo: si hay algo de lo que se van a llenar, que sea el Espíritu Santo. Estaba ayer, esas noches que pasas no buenas, y no porque Cintia no estuviera en casa, parte, sino que Dios esta semana, mi corazón fue sacudido. Y escuche bien lo que le voy a decir, y es muy fuerte lo que le voy a decir.
Hay iglesias, y lo que más me causa temor es que seamos una de ellas. Hay iglesias que Dios quisiera cerrar. Escuche lo que le estoy diciendo. Ayer leía y estaba leyendo Malaquías ayer por la noche y dice Malaquías: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero fíjate lo que Dios está diciendo, es muy fuerte eso. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano. ¿Qué es lo que está diciendo? Cierran la iglesia, porque esto es en vano. Y si tú te des todo el contexto, porque habían menospreciado lo que Dios hacía. Y yo ayer que leí eso, mi corazón se quebrantó y le dije: Señor, no permitas, ayúdanos que no seamos una iglesia de las que tú quieres cerrar, una vida de las que tú quieres decir no. Y tú dices: eso choca con mi teología. Lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Porque hay iglesias donde lo que importa, yo puedo ser un pastor donde lo único que me importe es hacerlos a ustedes sentir a gusto y cómodos, y trabajar para que cuando ustedes vengan sientan un buen lugar. Pero puedo a la vez ser alguien que no me importe lo que Dios desea y lo que Dios manda. Y yo ayer leía eso y decía: Señor, no cierres este lugar, no cierres las iglesias de nuestra ciudad. Ven y visítanos, causando un cambio interno en el corazón del hombre y de la mujer. Sabemos muy bien, nosotros como cristianos pentecostés carismáticos, yo digo, en vez de carismáticos, sabemos muy bien qué hacer. Pero hay algo que nunca podremos imitar, y es la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Jamás. Le necesitamos.